gracia conocer, quiero alabarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya,
continuar con las predicaciones que estamos llevando a cabo en el libro de Josué. Recuerden que esta serie de predicaciones se titulan Ganando y Perdiendo, basadas en la guerra espiritual, basadas en la batalla. Y vamos ahora mismo a abordar el capítulo número 9 y vamos a empezar orando al Señor para que nos ayude a entender su palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Amén. Oramos. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, por la oportunidad nueva que nos das de poder reunirnos en torno a tu palabra para meditar en ella, Señor, y aprender cosas nuevas, Señor, y también cosas que a veces hemos olvidado y que necesitamos refrescar, Señor. Por esa razón te pedimos tu ayuda, te pedimos la acción de tu Espíritu Santo, ayudándonos a entender cada porción, cada detalle, cada palabra, Señor, que tú quieres decirnos en esta tarde, Señor. Ayúdame a hablar, Señor, y también, Señor, ayuda a todos mis hermanos a entender tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos ya en el capítulo 9 y si prestamos atención, vamos a ver cómo después de todo el transcurso que ya lleva Israel recorrido en este tiempo de conquista, vemos que ahora llega un momento en el que toman un poco el protagonismo de la historia los moradores de la tierra de Canaán. Y vamos a ver lo que ocurre a raíz de esta última victoria que el pueblo de Israel ha tenido en el pueblo de Jai. Recordemos que ya el pueblo de Dios ha cruzado el Jordán, ya han conquistado Jericó de manera milagrosa. Recuerden lo de las 7 vueltas, los gritos, el arca, toda la orquesta que Dios monta para poder darle la victoria a Israel. Y vemos también el otro episodio que vimos por último, que fue el de la conquista del pueblo de Jai. Recordemos que el pueblo de Dios no había hecho las cosas bien, se había apartado de la presencia de Dios y habían cometido pecado. Recordemos que Acán fue el que robó de los tesoros de Jericó y no obedecieron la voz de Dios con respecto a esas instrucciones concretas acerca del tesoro. Y recordemos que luego, a partir de que ellos recuperan la comunión con Dios, esa victoria se les es dada de otra manera muy, vamos a decirlo, extraordinaria, ¿no? Porque vemos cómo Dios orquesta de nuevo, ¿verdad?, la estrategia de la victoria, la estrategia de la guerra, la estrategia de la batalla, ¿no? Y eso es un poco, pues, lo que nos había dejado hasta ahora el trasfondo bíblico de Josué. Que Dios es quien hace las operaciones, Dios es quien hace el plan, Dios es quien organiza la estrategia en nuestras batallas espirituales. Y hasta estas alturas ya nos hemos dado cuenta de que Dios demanda 2 cosas de nosotros, viéndolo como aplicación espiritual para nuestras propias vidas. Uno es la obediencia ciega, obediencia férrea a su palabra. Y la segunda es la santidad, como dice la palabra de Dios, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Y ahora entramos en el contexto histórico del capítulo 9 y vemos cómo, por un lado, hay una reacción de oposición y por el otro vemos otra reacción que es básicamente donde se centra todo el capítulo 9, pero se ven dos posturas dentro de los moradores de la tierra de Canaán y la segunda postura es la de los gabonitas, ¿no? La del pueblo de Gabaón, que sin duda alguna ellos tenían miedo y armaron una estratagema de astucia para engañar al pueblo de Israel para que no los pudieran matar. Pero bueno, nos estamos adelantando a los acontecimientos y vamos a empezar primeramente pues atendiendo a los 2 primeros versículos que están en el capítulo 9. Yo les invito, abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro de Josué. Y por un lado vemos, como les comentaba, la oposición de los reyes que viven al occidente y al sur de Canaán. Ellos tienen sus propios conflictos entre ellos, pero deciden aunar fuerzas en contra de Israel. Y vamos a ver el por qué, porque todo esto tiene una razón de por qué ellos se ven como peligrando su estatus de vida, ¿no? Su sincronía. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dicen así: Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido
eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, hasta la montaña del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin duda alguna, vemos como hay algo que ellos están defendiendo. Ya no solo están defendiendo sus tierras, indagando en la historia e indagando un poco en las costumbres de estos pueblos, nos conocemos, ¿verdad? Sabemos que estos pueblos adoraban mucho a los dioses paganos, en concreto a los dioses de la fertilidad, porque eran agricultores. Ellos trabajaban en esa tierra fértil, en esa tierra buena, en esa tierra que fluye leche y miel, y para ellos la adoración a los dioses de la fertilidad era algo fundamental para la prosperidad del pueblo, para la prosperidad de la tierra, ¿no? de cada uno de esos reinados. Y vemos cómo cómo se va a desestabilizar ese sistema socio-religioso con la entrada de un pueblo nuevo, un pueblo que tiene un único Dios y que solo reconoce un solo Dios, no reconoce a los demás. Es decir, no hay cabida para ningún otro Dios, no existe ningún otro Dios, todo lo demás es mentira, es cuento barato, es una burla, y esto es lo que les hace preocupar a estos pueblos de Canaán, a estos pueblos que hemos nombrado con anterioridad. Y vemos como que esta entrada de los hebreos ahora a la tierra de Canaán iba a suponer no solamente la destrucción del pueblo de Canaán, sino que también iba a ser un atentado contra su sistema socio-religioso, del cual se beneficiaban. Es decir, podemos ver el contexto claramente de cómo había ciertos beneficios a la hora de ejercer los cultos a estos dioses paganos, y podemos entender también por la historia que nos cuenta de cómo estos sacerdotes paganos vivían a costa del beneplácito de los reyes de los lugares, a cambio de proveer prosperidad espiritual, entre comillas, orando y rezando a todos estos dioses paganos para que fueran propicios a una prosperidad material en lo que era la tierra de Canaán. Entonces, como les digo, ellos enseguida se dieron cuenta de la presencia del pueblo de Israel. Esto iba a suponer para ellos una amenaza, y por eso abandonan todos sus conflictos internos que tienen entre ellos y se unen en un único ejército para hacer frente al pueblo de Israel. Por otra parte, vemos al pueblo de Gabaón. Ellos sabían perfectamente que esto iba a suponer su ruina, su muerte, su destrucción completa, pero ellos toman otra actitud diferente a la hora de enfrentar a Israel. Ellos se basan en la astucia y en el engaño para hacer caer en el error al pueblo de Israel y de esta manera poder salvar sus propias vidas. Vamos a leer lo que dicen los siguientes versículos. Vamos a seguir en el versículo 3 y lo sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Jai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas les respondieron a esos heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros, sus siervos, venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que Él hizo en Egipto. También hemos oído de lo que hizo a los 2 reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quienes vivían en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo
nos dieron las siguientes instrucciones. Lleven provisiones para un largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle, somos sus siervos. Les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, están secos y mohosos. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tanto largo viaje. Versículo 13 hasta ahí lo dejamos. Vemos todo el entramado que ellos tejen para poder engañar al pueblo de Israel. Ellos no provenían de un país lejano, ni tampoco eran pobres. Ellos habían hecho esta artimaña, ellos habían provocado todas esas supuestas pruebas para de intentar engañar o demostrar al pueblo de Israel que eran pobres y que venían de lejos. Y eso es en lo que consistió básicamente el engaño. Planearon cuidadosamente a través de la astucia toda esta entramada para apelar a dos debilidades que tenía el pueblo de Israel. Dos debilidades porque no consultaron, en este caso, a Dios para poder tratar con este asunto que se les venía arriba. La primera era el sentido del compromiso que tenía el pueblo de Israel ante los juramentos, ante los pactos. Para Israel, para el pueblo de Israel, era fundamental cumplir al pie de la letra los pactos. Si tú te comprometías en un pacto, ese pacto tenía que ser, inviolable, no se podía violar. Y la otra era el sentido que tenía Israel hacia los más débiles, hacia la protección de los más débiles. Y ellos sabían perfectamente cómo tenían que atajar a esos puntos débiles. Y de esta manera fue como se entretejió, todo el engaño que se desarrolló allí. Ellos se las ingeniaron para hacer creer que venían de lejos y que eran pobres. Y esa falsa apariencia trajo consecuencias. Vamos a leer los siguientes versículos del 14 al 21, terminando de leer así el capítulo completo. Y aquí vamos a leer lo que ocurrió cuando, después de que estos supuestos viajeros lejanos llegaron, la decisión que tomó Israel con Josué a la cabeza. Versículo 14. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivían cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim, que casi no lo nombro. Versículo 18. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que les hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como indicaron los líderes israelitas. Aquí podemos observar que la consecuencia de que ellos hicieran este juramento, al darse cuenta del error que habían cometido, quedaron atrapados por su propio juramento y ya no pudieron destruir a los gabonitas. Eso quiere decir que habían incumplido una norma que Dios previamente ya les había dado y que ellos conocían perfectamente. Josué y los líderes de Israel conocían perfectamente cuál era la labor que tenían que hacer para con el pueblo de Canaán. Y lo leo, Éxodo 23, capítulo 23, versículo 31 y 32. Éxodo 23, versículo 31 y versículo 32. Es Dios hablándole a Moisés acerca de todo lo que tienen que hacer con respecto a los habitantes de Canaán. 31.
y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra, y tú los expulsarás de tu paso. Versículo 32. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ellos conocían perfectamente la ley. Ellos sabían perfectamente cuál era la norma, pero no consultaron a Dios. Se creyeron que no eran cananitas, se pensaban que eran viajeros de otros lugares más remotos. No consultaron a Dios, no hicieron oración y ayuno para saber qué hacer con esta encrucijada. Como digo, esa orden estaba muy clara y no se obedeció. La consecuencia, como dijimos, fue la atadura al pacto que ellos habían hecho. Pero también otra de las consecuencias fue exponerse a las malas influencias que estos pueblos traían consigo, porque recordemos que son pueblos que tenían sus propias costumbres, quizás sus propios dioses, lo más seguro, y también tenían sus propias reglas, y no eran para nada cercanas a la voluntad de Dios, porque ellos no conocían la voluntad y las leyes de Dios. Entonces, estas malas influencias es otra de las consecuencias a las cuales ellos se iban a enfrentar. Las consecuencias, porque ellos ya iban a ser parte de un pacto, parte de una alianza entre ambos pueblos. Entonces, como no pudieron hacerles nada, y la última consecuencia que se llevó fue la murmuración y el descontento del propio pueblo de Israel ante sus líderes. Porque el pueblo no era ajeno a las normas, ni a las leyes, ni a las cosas que Dios decía. El pueblo no se mantenía al margen de todo esto, el pueblo era conocedor de todo esto. Y ellos sabían que los líderes de Israel habían infringido una norma de Dios por no consultar a Dios. Entonces ganan la murmuración de todo el pueblo contra ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de contexto histórico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Entonces Josué y los líderes toman tres decisiones, toman tres medidas para poder frenar esto que ya han provocado. No lo pueden quitar, no lo pueden eliminar completamente, pero sí controlarlo parcialmente. Entonces vamos a leer los últimos versículos hasta el 27 y dicen así. Entonces Josué, versículo 22, reunió a los gabaonitas y les dijo, ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en la tierra lejana si en realidad viven aquí mismo, entre nosotros? Malditos sean. De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Ellos les respondieron, lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios les ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyeran a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestras vidas a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas. Pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo, y a eso se dedicaron hasta el día de hoy. Entonces, tres cosas. Primero, los somete a trabajos pesados. Segundo, los maldice para siempre. Es decir, de esta manera evita los matrimonios mixtos, porque en Israel una de las cosas que no se hacía era unirse con alguien que estuviese maldito. Y al maldecirlos, este pueblo quedaba, por decirlo de alguna manera, estéril de tener relaciones terrenales, hablamos de matrimonios, con el pueblo de Israel. De esa manera evitaban que se mezclasen los pueblos. Y tercero, les asignó trabajos donde podían relacionarse con Dios. Por medio de esta relación, y este punto es importante, muchos de los gabaonitas fueron temerosos del Señor, es decir, se arrepintieron y siguieron las leyes del pueblo de Israel. Así que no vemos
todas las cosas como malas, hay cosas buenas. Bien, hermanos, este preámbulo que hemos hecho antes de empezar a sacarle el provecho espiritual para nuestras vidas, que ya lo estamos haciendo, es un poco de contexto histórico para que entendamos un poco la historia, también las costumbres y las circunstancias de por qué unos hicieron unas cosas y otros hicieron otras, ¿no? Bueno, ahora ya llegamos aquí, vamos a ver la aplicación para nosotros, para nuestras guerras espirituales. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje que hemos empezado a estudiar para nuestra propia vida? Bien, primero, lo que nos enseña es que hay que estar vigilantes, hermanos. No podemos cometer estos errores. Estos errores son de neófitos. Estos errores, como el error de Israel de no consultar a Dios, una norma que ya Dios había establecido, era de neófitos. Era un error de pocos sabios, de poco entendidos. Los israelitas bajaron nuevamente la guardia. Recuerden que acaban de salir de una victoria poderosa en su pueblo. Han vencido al pueblo de Jai. Después de una controversia, después de un pecado que se corrigió, pudieron obtener nuevamente la victoria. Hasta aquí deberíamos decir, bueno, esta gente no aprende y vuelven otra vez a bajar la guardia y se ven envueltos ahora en este problema. El versículo 14 dice claramente que no consultaron a Dios, simplemente usaron su propia inteligencia, su propia sabiduría, sus propias opiniones, sus propias reglas para tomar una decisión con respecto a este problema que se les venía arriba. Se dejaron influir, aparentemente, por todo lo que este mundo les estaba ofreciendo. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Pues podemos aprender algo muy fácil de tener en cuenta y algo que muchas veces nos cuesta mucho. Somos muy susceptibles a el envoltorio bonito que nos presenta el mundo, el pecado. Se disfraza de bondad, se disfraza de buenos deseos, se disfraza de misericordia, se disfraza de compañerismo, se disfraza de amor, entrecomillado, se disfraza de buenos deseos. Y eso es el trabajo que hace el mundo. Pero los creyentes estamos exhortados a mantenernos constantemente alerta. Hermanos, buscamos 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pedro nos advierte de que debemos que estar alertas. Dice el versículo 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no está en la iglesia, el diablo está en el mundo y el diablo utiliza las cosas del mundo para atraernos, las disfraza para que nosotros bajemos la guardia y así se abalanza sobre nosotros y nos engaña. Así como Israel fue engañada, nosotros los creyentes podemos ser engañados y de hecho muchas veces hemos sido engañados por el envoltorio bonito que nos ofrece el mundo. Y esto es consecuencia de falta de disciplina, falta de obediencia, falta de santidad. Y esta falta de obediencia y de santidad está provocada directamente, proporcionalmente, a que no estamos meditando y orando todos los días. Estamos dejando que el día a día sea lo que sea. No pedimos a Dios consulta de nada. Vivimos cada día sabiendo las cosas de Dios, pero olvidando que Dios es quien dispone la estrategia para la guerra espiritual. Y al olvidar esto, hacemos la guerra a nuestra manera y muchas veces somos engañados. Ese es el propósito espiritual que tiene para nosotros este pasaje. El Salmo 39.1 dice, Salmo 39.1, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Es decir, hermanos, si nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, no podemos guiarnos por lo que nos diga el mundo. Tenemos que ser sensatos, cautos, astutos y consultar a Dios y pedirle a Dios que dirija nuestros pasos cada día. Romanos 12.2 dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo,
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es decir, no estamos llamados a asociarnos con el mundo. Estamos llamados a hacer una diferencia, a hacer una alternativa, la única alternativa para este mundo, para el pecado, para la desobediencia, para la salvación, para evitar la condenación. Tenemos que aceptar el mensaje del Evangelio. No podemos caer en ser igual que el mundo. No podemos dejar de alumbrar. No podemos dejar de ser la sal del mundo. Mateo 5, del 13 al 16, nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la colocan en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hermanos, es claro, el mundo nos va a engañar con mucha sutileza y con mucho adorno. Nos puede disfrazar las cosas con una falsa bondad, con una falsa paz, con una falsa amistad, que no es otra cosa que Satanás, Satanás envolviendo el regalo. Y ahora que estamos en Navidad, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahora que estamos empezando a entrar en esta etapa, ahora se nos presenta un mundo generoso, un mundo bueno, un mundo solidario, un mundo lleno de paz y amor, una paz y un amor que no pasa de un consumismo extremo y un emocionalismo pasajero que cuando acaba el día 6 se acabó y todo vuelve otra vez a ser como antes. Es una falsa Navidad. Recordemos que la verdadera Navidad empieza en un pesebre, pero termina en una cruz. La verdadera Navidad empieza en un pesebre, pero termina en una cruz. Y esa cruz significa pecado que tiene que ser juzgado. Esa cruz significa que la paga del pecado es la muerte, y ese niño que nació en el pesebre vino para morir en la cruz cargando los pecados de todos nosotros. No es una Navidad de bondad, no es una Navidad de buenos deseos, es una Navidad pagana. No nos dejemos engañar como el pueblo de Israel. Y por último, hermanos, mantengamos la distancia con el mundo. Es claro que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto? Porque hay muchas confusiones con respecto a esto. ¿Quiere decir esto que ya no puedo tener relación con ningún incrédulo? Falso. Sí que podemos tener, y de hecho debemos tener, relación con los incrédulos, porque si no, no serviría el propósito por el cual Dios nos salvó, que no fue otra cosa que salvar al mundo por medio de la predicación de la palabra. Hablar al mundo de la salvación en Cristo Jesús. Romanos 12.2, que ya lo vimos, y 2 de Corintios 6.14 nos dicen que no nos asociemos con el mundo. Romanos 12.2 ya lo vimos, pero 2 de Corintios 6.14 dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Partiendo de aquí, nos damos cuenta de que lo que se está intentando es lo que se está intentando enseñar es que no se trata de no tener relación, se trata de no tener intimidad, se trata de no compartir las mismas corrientes de pensamiento. Me explico. No se trata de que yo acepte, por ejemplo, a un incrédulo homosexual. No se trata de que yo acepte, por ejemplo, a un incrédulo, a un compañero de trabajo, por ejemplo, que sea mujeriego, que engañe, que sea infiel a su esposa, porque son contrarios a las doctrinas que el Señor me ordena que yo obedezca.
Y esto es lo que pasaba con Israel. Dios no quería que Israel se relacionara con el pueblo de Canaán porque el pueblo de Canaán era perverso, estaba inmerso en el pecado, así como el mundo está inmerso en el pecado y nosotros no tenemos por qué intimar con ellos. Es importante que tengamos esto muy claro. Somos los portadores del mensaje. Debemos recordar que no estamos asociados con el mundo, sino que estamos asociados para con el Señor. Porque seguimos siendo la luz del mundo, porque seguimos siendo los mensajeros del Evangelio y porque el mundo no lo va a aceptar. Y como no lo va a aceptar, solo me quedan dos opciones. O no estar con ellos o estar con ellos. Es decir, el mundo siempre se va a oponer al mensaje del Evangelio. Esa va a ser la tendencia. Solamente el poder del Espíritu Santo en los corazones arrepentidos hará la obra. Juan capítulo 15, versículos 19 y 20 dicen: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes les perseguirán. Y si a mí me hubiesen escuchado, también a ustedes se les escuchará. Está diciéndonos el Señor que al igual que Él fue perseguido y muerto en una cruz del Calvario, y el mensaje fue perseguido, a nosotros no nos va a pasar nada diferente. No vamos a morir en una cruz en el Calvario allá en Jerusalén, pero sí vamos a ser perseguidos, sí vamos a ser ninguneados, vamos a ser humillados, vamos a ser contrapuestos, vamos a obtener una oposición. Una oposición. No vamos a recibir ni gloria, ni aplausos, ni riquezas en este mundo. Pero sí vamos a tener las promesas eternas que Dios nos ha prometido. Palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5:10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando habla de lo correcto, en esta versión se está refiriendo a la ley, se está refiriendo a la Biblia, se está refiriendo a las enseñanzas de Dios. Recibiremos un lugar en la eternidad, por toda la eternidad. El pueblo de Dios fue desarrollado en este tiempo de Josué para que el mundo gentil, el mundo pagano, conociera al verdadero Dios, al verdadero que tiene el poder, a aquel que tiene el poder de desarraigar, de perdonar o simplemente de quitar todo lo que no le agrada. Ahora somos la iglesia los que tenemos el mensaje de Jesucristo para que las mismas personas que no creen, crean. Recordemos que el plan de Dios desde el principio siempre ha sido que nadie se pierda. Aquí tenemos el ejemplo de Rahab en Jericó, tenemos el ejemplo de los gabonitas que aunque no fueron de la mejor manera, la Biblia nos habla de que en el tiempo muchos de ellos fueron temerosos a Dios. Es decir, que gracias a ese engaño, Dios tornó un error en algo positivo, en algo que fuera para bendición, y fue que muchos de esos gentiles, muchos de esos paganos, se convirtieron al Señor. Esa es nuestra misión también. El mundo está en tinieblas y Dios nos llama a brillar en un mundo lleno de confusión. Nos llama a que seamos los que expliquemos la verdad. Una verdad, hermanos, que tiene que ser practicada en nuestras vidas. No sirve hablarla, no sirve simplemente predicarla, hay que practicarla. Hay que practicar, hay que ser hacedores de su palabra, como dice la Biblia. No podemos hacer las cosas de una forma religiosa. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que dar el ejemplo. El testimonio es el arma más fuerte de un cristiano aparte de la oración. Si nuestro ejemplo, si no vivimos vidas entregadas y consagradas a Dios, si imitamos al mundo, si nos involucramos con las intenciones de este mundo, si hacemos alianzas con el mundo, lo que vamos a conseguir es un testimonio que va a fracasar. Un testimonio estéril. Así es lo que vamos a conseguir. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, pero una luz que brille y una sal que dé sabor.
no una sal insípida que se mezcla con el mundo y que no da nada. Hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros tengamos las victorias en nuestras batallas espirituales, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, no conforme a nuestros fines egoístas. Y primeramente Dios pide, no que ganes tus propias batallas, sino que te alistes en su guerra, en las batallas que Él está librando, para que el Evangelio sea transmitido de generación en generación, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y que ese Evangelio, ese mensaje sea efectivo, que ese mensaje del Evangelio llegue a todo lugar. Porque como dice 2 de Pedro 3:9, y con esto acabo, hermanos, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente y por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Hermanos, estoy seguro que si todo el pueblo de Canaán hubiese arrodillado sus rodillas y hubiesen pedido perdón a Dios y se hubiesen sometido al Dios de Israel, estoy seguro de que Dios no hubiese acabado con muchos de esos pueblos. Pero como Dios es omnisciente, Él sabía perfectamente, como vimos en los versículos 1 y 2 del capítulo 9, que muchos de ellos se iban a oponer. Y por eso Dios, antes que todo, es celoso de su pueblo. Hermanos, igual es celoso de su iglesia. No nos mezclemos en yugo desigual. Seamos de Dios, firmes y adelantes en la fe. Amén. Que el Señor les bendiga. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció a la oscuridad y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y final, principio y final. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, y todos lo verán.
de alabar y yo cantaré cuán grande es Dios.